Apaga las luces. Sube un poco el volumen. Hoy vas a escuchar dos historias que hacen que revises las cerraduras y vuelvas a mirar la cuna antes de dormir. Dos relatos distintos, pero con un mismo hilo. Algo pequeño que entra por una rendija y lo cambia todo. Dos historias escalofriantes sobre brujas. La primera me la contó José, con la voz quebrada, como quien recoge los pedazos de algo que ya no tiene forma. Me pidió anonimato muchas veces, pero dejó claro los lugares. Veracruz, las afueras de un pueblo donde todavía se respira humo de fogón, y el cementerio viejo mira desde lo alto del cerro. Compraron la casa por necesidad, por urgencia. Los precios en la ciudad subían, y José y Guadalupe habían querido algo propio para el bebé que venía en camino. Les dijeron que la casa estaba barata por arreglo, y que el dueño, un anciano, la vendía rápido. Les advirtieron, sí, pero esas advertencias son como el viento, se escucha y se olvida. José habla en primera persona. Así me contó todo. Era lo único que podíamos pagar. Tenía paredes altas, un patio con 3 naranjos y una ventana que daba a la penumbra del cerro. El anciano que nos la vendió nos dijo en voz baja, «Cuidado con las noches». Pensé que hablaba de ladrones, de que el pueblo está solitario. No le dimos mayor importancia. Tenía otras prioridades. La cuna, la habitación para Guadalupe, la pintura que prometía ocultar las grietas del techo. Las primeras semanas fueron normales. Dormíamos con el miedo blando, que trae todo recién nacido. Preocuparnos por la temperatura, por la leche. Pero luego empezaron los sonidos. Al principio, pequeñas cosas. Un roce en el marco de la ventana, como si alguien pasara la mano con uñas largas. Un golpe sordo, lámina contra lámina, como si algo hubiese intentado entrar y hubiese desistido. Los perros del pueblo se quedaban callados en la noche, y cuando en el cuarto del bebé gateaba un silencio distinto, yo sentía que la casa tenía una manera de respirar por su cuenta. Pensábamos que era ratón, pensábamos que era el viento, hasta que una noche Guadalupe me despertó con los ojos abiertos, blanca. «José», dijo apenas, «hay rasguños en la cuna». Me levanté y vi marcas finas en la madera, como si alguien hubiese intentado, no sé cómo decirlo, tocar la cara del bebé desde fuera, desde una rendija. No eran profundos, pero estaban. Fue la primera vez que sentí que la casa nos miraba a nosotros, y no al revés. Fuimos al pueblo. Preguntamos a los vecinos, a los que llevan más años, a los chicos que crecieron jugando entre las tumbas del Cerro de las Cruces. Nadie lo negó. Las historias se dijeron a media voz. La casa había pertenecido a una familia que se había ido deprisa. El anciano que la vendió había perdido a alguien y no quería hablar mucho. Y una voz se alzó con más firmeza. La de Doña Carmela. Doña Carmela vive al final de la calle, junto al camino de tierra que conduce al río. Es una mujer que parece hecha de esas historias que se repiten en las cocinas. Arrugada, con manos que cuentan más que la boca. Cuando la encontramos, nos miró como si supiera desde antes, y no hubiera sorpresa en su mirada. Tlayuelpuchi, dijo. Pronunció el nombre con la misma fatalidad con la que se pronuncian los accidentes. Yo nunca había oído esa palabra fuera de la abuela de mi tía, pero afuera en el pueblo sonaba como un nombre que hay que decir en voz baja. Doña Carmela nos habló de costumbres, de símbolos, de formas de intentar proteger lo vulnerable. Nos dijo cosas que para ella eran herramientas de la memoria colectiva. Colocar unas tijeras cruzadas en la casa, poner un espejo volteado en la sala, atar ramilletes de hierbas en las esquinas. Nos explicó que esas prácticas no son garantías, que funcionan a veces por lo que representan. Un límite, un ojo que devuelve la mirada. Nos advirtió más de una vez. No es un juego, no es para presumir, es para cuando ya no hay otra. Ella habló como quien ha visto demasiado y no quiere volver a verlo. Seguimos sus consejos con la exactitud de quien reza una oración nueva. Cruzamos unas tijeras en un cajón alto,
Volamos un espejo hacia la pared que da al pasillo. Colgamos un manojo de ajos detrás de la puerta. Hicimos lo que nos pidieron porque a veces la superstición funciona como un placebo que calma, y en noches largas, la calma ya es una forma de supervivencia. Las primeras semanas después de aquello fueron noches con ojos abiertos. Nos veíamos dormir y nos enredábamos en manos ajenas, comprobando que el otro respirara, que el niño estuviera caliente. Pensamos que habíamos logrado algo cuando pasamos un martes sin ruido, y otro jueves, y otra madrugada sin marcas nuevas. Es extraño cómo la seguridad tímida se instala. Pequeñas victorias que hacen bajar la guardia. El descuido fue una rendija. No fue una puerta abierta de par en par, ni ningún ritual incompleto. Fue la ventana del cuarto, esos últimos centímetros que quedaron entreabiertos porque Guadalupe quiso escuchar el ruido del patio, porque hacía calor y creyó que el viento llevaría cualquier olor fuera de la casa. Un pedazo mínimo. Esa noche llovía un poco, y el aire traía olor a tierra mojada. Me desperté al notar silencio. La casa había cambiado de respiración. Mi primer pensamiento fue que el bebé no respiraba, algo que los padres temen en lo más profundo. Corrí hacia la cuna. No vi una sombra. Sentí una presión en el pecho, como cuando a uno se le aprieta la garganta por temor. Las marcas en la madera eran frescas. La sábana estaba revuelta. Lo que vi después me acompaña y pesa. El bebé estaba frío, inmóvil. Guadalupe gritó y nadie más en el pueblo respondió porque era la madrugada. Llamé a la ambulancia. Llegaron. Hicieron lo que las manos humanas saben hacer: comprobar y constatar. El diagnóstico médico oficial: muerte súbita. Para la ley, para el papel, esa frase lo cubre todo y a la vez no explica nada. En casa, el significado se construyó distinto. Huellas pequeñas que solo la madrugada había marcado. Marcas en la cuna que nadie pudo explicar. La culpa nos devoró. Al principio es un rumor. Si yo no hubiera insistido en esa ventana. Luego se vuelve un mantra. Una acusación que uno repite en voz baja. Guadalupe se encerró. No salió a la calle por semanas. La mirada entre nosotros cambió. Los silencios aumentaron. La gente en el pueblo empezó a mirar la casa como quien mira un animal enfermo. Algunos nos dijeron que habíamos hecho bien en buscar a doña Carmela. Otros nos miraron con algo que no supe si era lástima o reproche. Las noches que seguían a la noticia fueron un territorio minado. Cada crujido, cada paso, cada viento que golpeaba el vidrio se convertía en sospechoso. Hay algo terrible en vivir con una ausencia que se siente como una presencia. Yo empecé a escuchar el llanto del niño en la calle, en el grifo que gotea, en la radio. Me despertaba creyendo que necesitaba mirar la cuna. La culpa no permitió duelo, solo autoinculpación. Guadalupe me reprochaba con silencios largos. Cuando lo hizo en voz alta, fueron palabras que hirieron más por su verdad que por su rabia. «Te dije que no abrieras esa ventana», me dijo una tarde, y su voz se quebró en esos exactamente mismos puntos que mi garganta conocía. Se quedó un tiempo. Luego decidió que no podía seguir allí. Dijo que la casa era demasiado para su corazón. Nuestra separación fue silenciosa y terminal en pocos meses. La casa que compramos con el sueño de ser una familia propia quedó como un cascarón. La gente del pueblo la evitaba, y el anciano que la vendió empezó a caminar más lento, como si la memoria de lo que ocurrió lo hubiera envejecido de golpe. Yo me fui con lo imprescindible. Llevaba encima un par de cajones llenos de cosas que eran como reliquias. La primera ropita, una manta manchada de leche, un juguete arrugado. Las dejé en la casa por un tiempo, como si devolverlas al lugar donde todo empezó fuera una forma de cerrar un ciclo. Después las quemé en el patio trasero por impulso y por rabia. Me dijeron que fue un error dejar las pertenencias al viento. No sé si quemarlas fue ceremonia o despecho. Solo sé que el fuego fue por pura necesidad de ver algo consumirse que no fuera mi culpa.
La gente habló mucho. Algunos dijeron que habíamos sido elegidos. Otros dijeron que habíamos sido imprudentes. Lo cierto es que, cuando te roban un hijo, los juicios externos se vuelven pequeños y deben ser soportados con la misma soledad con que se soporta la pérdida. Yo no busco que me crean. No busco absolución. Solo digo lo que vi, lo que sentí. La Tlahuelpuchi no dejó un cadáver con marcas de dientes, ni intentó arrastrarnos por la noche. Lo que dejó fue una casa que no quiso ladear la cabeza. Dejó una cuna marcada. Dejó una vida que no pudo empezar. Con el tiempo, aprendí que en el pueblo esa criatura tenía muchas caras y nombres. A veces la llamaban la bruja de Nogales, otras hablaron de un cuerpo que entra por rendijas, que prefiere lo tierno y lo cálido. Doña Carmela nos dijo una vez, con esa voz que parece medir cada palabra, «Es lo pequeño lo que permite entrar lo terrible». Esa frase me persiguió. Me cuestioné 1000 veces cómo hubiera sido la historia si simplemente hubiéramos cerrado esa ventana. Me golpeaba la idea del detalle. Una costumbre olvidada. Un gesto mínimo que decide el destino. No hubo un juicio público. La medicina explicó y el pueblo murmuró. Mi matrimonio no sobrevivió a la pregunta constante de quién fue el culpable. Y en ese hueco, la leyenda se fue colando. Empezaron a llegar otros relatos, otros nombres, casas baratas con sentencias en la madrugada, padres que soñaron con figuras y amanecieron con sus hijos en silencio. Lo que nadie puede confirmar es la frontera entre la superstición y la realidad. En mi caso, yo viví lo que conté. Si fue casualidad o influencia, no sabría decirlo. Sé lo que hizo a mi esposa alejarse. Sé la soledad con que me quedé. Si esta historia te llega al corazón, quédate. Hay otra que empieza con incredulidad. Si quieres escucharla, suscríbete para que estas voces no se pierdan en la noche. Si conoces a alguien que se ha topado con algo así, comparte este video. No lo hago para alimentar miedos, lo hago para recordar que a veces las advertencias antiguas no son humo, y que lo más barato puede acabar costándote lo más caro. La segunda historia tiene otro ritmo. No es un lamento de padre. Es la ruta de un joven escéptico que decidió desafiar la niebla porque no creía en lo que las viejas del pueblo contaban en la tiendita. Se llama Julián. Tengo testigos que lo recuerdan con precisión. El canto de su risa en las sobremesas, la forma en que contestaba con sarcasmo cuando le hablaban de brujas. Era el tipo de persona que cree en lo que puede sostener con la mano y en lo que puede explicar con lógica. Esa noche, Julián volvía en su camioneta al rancho familiar. Había salido tarde de la ciudad, con la intención de descansar y volver a su vida cotidiana. El camino que va hacia el cerro donde está el cementerio viejo se cubre a veces de niebla, y esa noche la visibilidad cayó como un telón. Avanzó despacio, con la radio a bajo volumen, pensando en la cena que esperaba. Al llegar a un tramo donde la carretera se estrecha y las sombras de los árboles parecen un túnel, vio algo. Una figura blanca, quieta, al costado del camino, junto a la entrada que conduce al camposanto. Pensó que sería una mujer que necesitaba ayuda. Pensó cualquier cosa menos lo que luego supo. Frenó lo suficiente para mirar. La figura no tenía la familiaridad de la ropa común. Era blanca, pero no solo por vestir de blanco. Parecía hecho de la misma niebla. Julián parpadeó, y cuando quiso arrancar de nuevo, su camioneta no respondió. El motor cortó. Comprobó. Miró la figura. Pensó que era una broma de los muchachos del pueblo. Bajó la ventanilla y llamó. ¿Está todo bien? ¿Se necesita ayuda? La figura no respondió con voz humana. Lo observó. Lo señaló con una mano que no veía claramente. Una vez más, lo pequeño. No hubo gritos. No hubo golpe violento. Lo que hubo fue la elección. En el pueblo se habló de ese encuentro como si se tratase de algo inevitable. La figura lo miró y lo eligió.
Para muchos, elegir es una palabra que tiene sonido de sentencia. Si una criatura marca a alguien, la persona empieza a cambiar. No es posesión, en la forma vulgar de las películas. Es elegibilidad. Empieza por sueños que no son de uno, por pesadillas que regresan cada noche con más detalle. Sigue con fatiga inexplicable, con dolores que la medicina no puede explicar. Y a la larga, según dicen, esa elección reclama. La familia de Julián no creyó al principio. Su tío Chuy le dijo con sorna: «Muchacho, quítate de esas ideas. La neblina juega con las luces». Pero la rutina se rompió. Julián comenzó a regresar tarde a casa, a perder objetos, a llegar con la ropa húmeda aunque no hubiera llovido. Su primo Daniel lo acompañó en varias de las noches en que él juraba que alguien había estado en su cuarto. Juntos terminaron por llevar el asunto a doña Carmela. Doña Carmela los escuchó con atención y sin hacer gestos de sorpresa. A veces, el silencio es la forma más dura de ser creído. Ella les contó que había casos así en Nogales, que la Tlahuelpuchi no siempre actúa con la violencia que se imagina, sino con la paciencia de quien espera a que alguien simplemente se aleje de sí mismo. Les sugirió una intervención. Encontrar algo que perteneciera al hijo de la supuesta bruja y quemarlo para debilitarla. Les explicó que esos gestos no garantizan nada, que son parte del lenguaje que la comunidad había aprendido para decir que no está de acuerdo con lo que ocurre. Les avisó también que no era seguro ni infalible. Les habló en términos de simbolismo y de límite, no de receta. Los hombres actuaron. Fueron al lugar que les indicaron, a una casita abandonada en el camino al rancho, y encontraron objetos pequeños, una muñeca con cabello arrancado, trozos de tela, fotografías gastadas. Las quemaron en el patio, con la solemnidad de quienes creen que algo está en juego. Hubo un grito que salió de las sombras al consumirse la última foto, un grito humano, tal vez, que se oyó lejano y que dejó a los presentes con el pulso acelerado. Por un tiempo Julián dijo que se sintió mejor. Las pesadillas se espaciaron. Parecía que había alivio. Pero el alivio fue temporal. El deterioro empezó de nuevo, esta vez más sutil. Comenzó a descuidar su higiene, a olvidar conversaciones importantes, a perder peso sin razón aparente. Su familia lo vio envejecer en semanas. Hacía actos irracionales que para él parecían normales. Abrir ventanas en invierno, dejar agua en las estancias, hablar con una voz que no reconocían. Grabó un video en su teléfono. En él aparece en su cuarto, con la luz mortecina de una lámpara que parece no querer encender del todo. En la grabación se le oye decir: «Ella me eligió». Ya no es broma. La cámara tiembla. Al final, se oyen pasos en el pasillo y algo que choca contra la puerta. El archivo termina en estática. Desde entonces, Julián cambió. Algunos dicen que lo vieron caminar una madrugada sin rumbo y que nunca volvió. Otros cuentan que se metió en la noche con la intención de ir hasta el cementerio y que lo encontraron horas después desorientado, con marcas en las manos, murmurando nombres que nadie en la familia conocía. Lo único que quedó fue un testimonio en video, unas huellas húmedas que aparecieron en su habitación como si alguien hubiese recorrido la pared con pies mojados, y el rumor que se expandió como aceite en la comunidad. No te diré aquí el final claro de Julián. No porque quiera mantener el misterio, sino porque la historia no termina en una sola pieza. Lo que puedo contarte ahora es que la elección no siempre mata en el sentido evidente. A veces erosiona la vida hasta que no queda más que una ausencia invertida, una sombra con nombre propio que se alimenta de la normalidad perdida. A veces, la gente se va sin drama visible. Otras veces, desaparece de forma que deja preguntas muy húmedas en el borde de las camas. Y hay un detalle que une estos relatos. La rendija. Un pequeño fallo. Una decisión mínima. José cerró los ojos y vio la ventana que no cerró. Julián pasó al lado de una figura en la niebla
y no creyó que importara. ¿Qué tan detrás de uno está esa rendija que abre lo terrible? La niebla de la segunda noche cerraba alrededor del camino, cuando decidieron actuar, cuando la familia de Julián y algunos vecinos fueron a buscar señales en el rancho. Lo que encontraron alteró su percepción. Huellas que iban hacia el cerro y que volvían de nuevo, como quien juega con la línea del camino. Plumas pequeñas como si un ave hubiera pasado por ahí y dejado algo extraño. Y la sensación de que el aire pesaba diferente, como si en cada inhalación hubiera una memoria ajena. Pero llega un momento en que lo que se cuenta debe parar y la noche recoger los hilos para que el miedo haga su trabajo. Yo te dejo aquí, en la orilla de lo que sigue. Hay un fragmento que merece ser oído completo. La última grabación de Julián, la carta que dejó Guadalupe antes de irse, la confesión final de doña Carmela. Hay más voces que deben hablar, más testimonios que hilvanar. Y sobre todo, queda la pregunta que nos suelta. ¿Qué límites debemos respetar cuando la memoria colectiva nos susurra advertencias que parecen anticuadas? Si te acompaña la curiosidad y el frío todavía no te deja, quédate con nosotros. En la siguiente parte, te contaré la última noche de Julián, a través de las voces de su tío Chuy y del primo Daniel, y volveré a sentarme con José para escuchar cómo ha vivido los años desde que la casa quedó vacía. También sabrás más sobre doña Carmela y su manera de ver la Tlahuelpuchi. Si es leyenda, memoria o algo que existe en la línea entre ambos. Mantén las luces tenues, revisa las ventanas. Y recuerda, a veces lo pequeño decide por todos. El tío Chuy se sentó frente a mí con las manos en las rodillas y la mirada clavada en un punto que no era la habitación. Cuando empezamos a hablar de la última noche de Julián, su voz no buscó adornos. Salió plana y duró lo justo. Lo vi irse, dijo. Salió sin decirnos mucho. Salió como quien no tiene miedo porque cree que el miedo es para otros. Tenía esa mezcla de enojo y pena que tienen los que vieron venir algo y no pudieron frenarlo. Me contó la madrugada tal y como la recuerda, con detalles pequeños que, al ser dichos en voz alta, se volvían pesados. La camioneta apareció en la calle del rancho con las luces apagadas. Nadie la había visto volver. Chuy, Daniel y un par de vecinos se reunieron con linternas. Avanzaron por el camino que sube al cementerio viejo como quien entra en la piel de la noche. La niebla era una pared móvil, se pegaba a la cara, se enrollaba en el cuello, hacía que las voces se volvieran ecos sin cuerpo. Había olor a humedad y a algo más, dijo Chuy, y su boca se tensó, como a flores viejas, a velas apagadas. Fueron encontrando rastros que para el ojo no entrenado tal vez parecían triviales, pero para ellos eran el lenguaje de lo que no se debía ignorar. Huellas húmedas que empezaban en la puerta de la camioneta y se dirigían hacia el sendero del cerro, luego volvieron por la misma vereda y desaparecían hacia un lado, donde la tierra se hundía, como si algo hubiera trepado. Daniel tomó la palabra con otra clase de voz, la de quien quiere reconstruir como si un orden pudiera devolver la lógica a lo ocurrido. Él fue el que encontró la cámara de Julián, tirada entre unos matorrales junto a la cerca que marca el acceso al camposanto. La agarré sin pensar, me dijo. Tenía la batería casi sin vida. La pantalla mostraba la última imagen un segundo antes de que todo se cortara. Un pasillo oscuro, una puerta entreabierta y algo moviéndose en el borde del cuadro. La grabación temblaba, se oían respiraciones y detrás un sonido que parecía metal chocando en la pared. En el audio apenas se distinguía una voz que decía, «No me dejes solo». Luego, estática. No eran escenas que permitieran palabras definitivas. Los hombres caminaron el cerro. Vieron marcas en los troncos como si algo hubiera pasado los brazos por encima a manera de abrazo. Hallaron plumas pequeñas, negras y brillantes, dispersas en el suelo como si una criatura hubiera dejado rastros sin saber que lo hacía.
Vieron también manchas en una piedra, húmedas y de un color que la luz de las linternas no ayudó a nombrar. Todo aquello hablaba sin gritar. Alguien había estado allí, o algo había pasado por allí. Esa noche, testificó Chuy, Julián se marchó del rancho con una bolsa en el hombro. No supieron si llevaba comida, ropa o los objetos que había pensado quemar días antes. Es probable que fuera una mezcla de nostalgia y de la necesidad de sentir que hacía algo por sí mismo. Cuando lo vieron la última vez, caminaba hacia el sendero que conduce al cementerio, con paso medido, la cabeza un poco inclinada como quien escucha algo que los demás no oyen. Algunos vecinos dicen que lo llamaron, que le ofrecieron llevarlo de vuelta, que hasta le ofrecieron quedarse en casa una noche más. Él se detuvo, los miró con esa sonrisa a medias, y dijo: «No quiero que piensen en mí como en un caso, quiero resolverlo yo». Esa frase, me contó Daniel, fue la última búsqueda de dignidad que le escucharon. Caminaron tras sus huellas hasta un punto donde el sendero se abre a un pequeño claro entre las lápidas. Allí, la niebla tenía una densidad distinta, como si hubiese sido filtrada por algo vivo. Encontraron restos de lo que pudo haber sido una pequeña fogata, indicios de que alguien había estado sentado allí hace poco. Un pañuelo, húmedo y con un borde quemado, reposaba sobre una roca. Junto a él, pequeñas marcas en la tierra parecían delinear un círculo imperfecto. Nadie dijo que aquello fuera un ritual. Dijeron que era un signo, una señal de que alguien había intentado poner un límite. Intentar, porque no siempre los límites se respetan. Fue en ese claro donde, según Chuy, escucharon por primera vez una voz que no reconocieron. Era como un canto, pero sin melodía clara, un murmullo que se pegaba a la piel y no dejaba respirar con normalidad. No era humana, dijo. No era ni el viento ni un animal. Era algo que se acomodó en el aire y nos miró. Y en esa mirada, todo se volvió más pequeño de golpe. Las linternas dejaron de iluminar, los rostros se encogieron, las palabras se hicieron puntas que no querían salir. Julián seguía en pie, inmutable como si fuera parte de la escena que lo envolvía. Se acercó a una tumba con suavidad casi infantil, apoyó la mano en la piedra fría y sin mirar atrás, caminó directo hacia el muro que delimita el cementerio y trepó por él. No se oyó más que el roce de la ropa y un último, leve susurro que muchos juraron haber entendido. «Ven». Lo siguiente fue una ausencia en escalones. Algunos vecinos dijeron que lo vieron alejarse en la penumbra, hasta confundirse con la niebla. Otros aseguran haberlo visto entrar en una de las bóvedas, como quien entra a un cuarto conocido. Nadie lo tocó después. Las linternas no lograron penetrar la oscuridad que la figura blanca parecía imponer alrededor. La búsqueda se alargó hasta la madrugada. Buscaron por palmo y por hora. Gritaron su nombre hasta que la garganta dejó de responder. Nada. Solo un móvil que dejó de sonar y una habitación vacía en el rancho con dos huellas húmedas más, que comenzaron en la pared y terminaron en el suelo junto a la ventana abierta, como pisoteadas por alguien que se apoya en la nada. Lo que encontraron al amanecer no fue un cuerpo. Fue la sensación de que algo se había llevado más que una presencia física. Encontraron su cama deshecha, la cámara con el último video, y una nota rasgada donde Julián apenas había dejado unas palabras. Si me pasa algo, no lo busquen con odio, busquen la verdad. Esa petición fue un puñetazo. El pueblo tardó días en entender si la verdad era un sitio que se pudiera hallar con linternas o si la verdad era la sumatoria de las pequeñas señales que se habían ignorado durante semanas. El rumor de la elección se expandió con la rapidez de la pólvora. La Tlahuelpuchi escogió a Julián. Hubo quienes juraron que lo vieron después, en las calles del pueblo, con la mirada perdida, hablando con alguien que no estaba allí. Hubo quienes sostenían que se fue caminando a la sierra y no regresó. La familia trató de sostenerse con juramentos, con la rutina de nombres y tareas cotidianas, pero la rutina se rompió.
Daniel, que había sido su amigo, me contó cómo Julián empezó a dejar ropa húmeda en los patios, cómo olvidaba comer, cómo su voz cambió a una nota más baja. Se lo notaba ausente, cada vez más. Y un día, sin más ceremonias, dejó de aparecer. Cuando lo hicieron el rumor, se volvió más frío. La gente hablaba con menos adjetivos y con más hechos. Un video incompleto, huellas húmedas, un pañuelo quemado, una nota con palabras medio borradas. Lo que quedó fue la sospecha de que lo que Julián había oído y aceptado aquella noche no planeaba soltarlo fácilmente. Algunos dijeron que la quema de las pertenencias del supuesto hijo de la bruja había funcionado parcialmente. Hubo un grito, un retroceso, quizás una debilitación. Lo que nadie supo nunca con certeza fue cuánto tiempo esa debilitación duraría, ni qué costo traería al elegido. Volvieron las preguntas de siempre. ¿Qué pasa con el que es elegido? ¿Se debilita el elegido antes o después de la elección? ¿Se trata de un trueque? ¿Un pacto no pedido? En Nogales se contestan con historias que circulan junto al fogón, con advertencias de abuelas y con el silencio de quienes han experimentado la pena en carne propia. Doña Carmela, cuando le pregunté por Julián, me dijo algo que no suena fácil. La elección no siempre es una entrada violenta. A veces es una espera que engendra abandono. Lo que pierde el elegido es aquello que lo conecta a los demás. La comida compartida, la risa, el sueño tranquilo. Y en sus palabras, la tragedia apareció sin escenas sangrientas, pero con una eficacia que quemaba por dentro. Regresé a la casa donde José vivió después. No quería revivir la historia. Quería ver las consecuencias que, con años encima, había dejado el episodio. La puerta estaba cerrada con llave, como si todo en torno al día del suceso hubiera aprendido a protegerse de la curiosidad. José vive ahora en otra parte. Su voz, cuando hablé con él, había ganado bordes más duros. No era un hombre que buscara consuelo fácil. Me contó que había vuelto al pueblo en varias ocasiones, que había intentado hablar con el anciano que vendió la casa y que cada visita habría una caja de recuerdos que preferiría mantener cerrada. Dijo que se le hacía pesado mirar las cosas que había dejado atrás. A veces pienso que soy yo el que quedó allí, me dijo, que al cerrar la puerta me dejé algo que no puedo recuperar. Lo acompañé a la casa un día de diciembre, cuando la luz se mostraba pálida y la lluvia parecía no decidir si caer o quedarse en las nubes. Quería ver con sus ojos lo que había sucedido. José cruzó el umbral y su mano tembló un poco. Todavía reconoce el olor, un aroma mezcla de madera vieja y jabón, con un punto de humedad que nunca se fue. Abrió la habitación del bebé como quien abre una herida con la esperanza de que algo sanará. Se quedó mirando la cuna vacía, ahora pintada y sin marcas nuevas, y me contó que, con el tiempo, había aprendido a vivir con el silencio. El silencio me habla y me recuerda, dijo. A veces en la calle creo sentir rasguños en la espalda, como si alguien pasara la mano. Otras veces escucho el sonido de un llanto que no está. No son declaraciones que busquen lástima, son confesiones que se ofrecen como piezas sueltas de un puzzle sin imagen final. José volvió a ver a doña Carmela en una ocasión que yo recuerdo como una tarde de sol triste. Ella lo recibió con su calma habitual. Le contó historias de otros casos, leyendas que para ella no eran meros relatos, sino advertencias que se transmiten como recetas incompletas. La Tlayuelpuchi no es siempre lo que imaginan en las historias de los forasteros, le dijo. Algunas entran por ventanas, otras por silencios que llaman. Lo que no entienden los jóvenes es que la protección no es un acto, es una manera de habitar. Le habló también de los límites de lo que se puede hacer, que quemar objetos funciona como un quiebre simbólico, que poner tijeras cruzadas u espejos volteados tiene más que ver con poner un nombre a lo que asusta que con garantizar que el peligro se vaya. Son herramientas de la memoria, dijo.
no un contrato. Sus palabras sonaron a consuelo y a sentencia a la vez. Doña Carmela me contó además algo que no había dicho públicamente, que en su propia familia hubo una historia similar, hace generaciones. Su bisabuela, según cuenta, también vio la figura de una mujer en un camino de niebla y perdió algo que amaba. No lo contaba con orgullo ni con miedo. Lo contaba con la serenidad de quien ha aceptado que hay cosas que no se arreglan del todo. Desde su voz, percibí una ética que va más allá de la superstición. La ética de cuidar la atención sobre los niños y los ancianos, de no menospreciar las señales que la comunidad comparte, y de entender que algunas heridas solo cicatrizan en compañía. Quise preguntarle si había alguna manera de cerrar definitivamente la puerta a lo que llaman la Tlahuelpuchi. Su respuesta fue simple, y a la vez insidiosa. Cerrar una puerta a veces implica cerrar otras. A veces, proteger exige estar atento, no aislarnos. A veces, lo que nos salva es saber a quién mirar cuando la casa respira distinto. Me explicó que las prácticas tradicionales no son fórmulas mágicas, que son más bien mapas que ayudan a orientarse en la incertidumbre. Si la advertencia suena opaca, es porque en lo que llaman magia existe, sobre todo, una intención, la de nombrar el peligro, y con ello, darle una forma que la comunidad pueda sostener. Años después, José regresó una vez más a la casa. Llevó consigo una caja con objetos que le parecían parte de la memoria. Una manta, un pequeño oso de tela, una foto vieja en la que él y Guadalupe sonreían con la luminosidad ingenua de quienes empiezan. No los dejó por negligencia ni por rencor. Los dejó como quien vuelve un libro a su estantería después de leerlo y no querer conservarlo abierto. Me confesó que la casa seguía teniendo una quietud que lo miraba y que, pese a todo, había aprendido a no vivir en el borde de la ventana abierta. Ahora la cerraba con llave, y no por temor supersticioso, sino por la idea de que hay lugares que conviene proteger simplemente para poder respirar. Mientras hablaba con él, pensé en la palabra elección que había rondado la segunda historia. ¿Qué significa ser elegido por algo que no tiene nombre familiar? Para José la elección fue más bien el resultado de un descuido mínimo. Para Julián fue una mirada que lo nombró. En ambas historias, la línea entre lo que la razón puede explicar y lo que la comunidad siente como verdad es tenue, casi translúcida. Y ahí, en esa transparencia, se aloja el terror. La idea de que hay pequeñas grietas en la rutina que, si se dejan al azar, permiten el paso de lo que no tendríamos por qué aceptar. Hablemos de consecuencias. En ambos relatos se ve cómo la pérdida y el miedo cambian a la gente. La tragedia no siempre viene con signos dramáticos. A veces el daño es la erosión silenciosa de los lazos. Parejas que no resisten, hermanos que se distancian, padres que no pueden perdonarse. En Nogales, me dijeron que muchas familias evitan hablar de algunas noches porque creer en ellas sería admitir que hubo algo que las engañó. La vergüenza y la culpa forman una constelación con el miedo. Se sostienen entre sí y terminan gobernando las decisiones de los vivos. ¿Significa esto que las advertencias populares deben ser tomadas como verdades absolutas? No, pero sí indica que hay una sabiduría antigua que reclama un lugar en la conversación. En ambos casos, la actitud de sentirse intocable o burlarse de las historias fue el antecedente común. Julián pensó que bromeaban. José oyó la advertencia y la trató como una voz más que se confunde con el rumor de la venta. En ambos, la subestimación de lo que los demás saben y han vivido funcionó como una puerta abierta. Queda entonces la pregunta de qué hacer con el conocimiento colectivo. Doña Carmela me contó que en su perspectiva, lo esencial es la comunidad. Si un pueblo oye, escucha y actúa como tal, muchas cosas se resuelven antes de convertirse en heridas.
no porque la advertencia sea palabra de ley, sino porque la atención compartida evita que lo pequeño se convierta en lo irreversible. Traducido a la vida cotidiana. Mirar por el vecino, cerrar la ventana cuando hay signos extraños, no dejar a un recién nacido solo si hay presencias inquietantes alrededor. No, no son recetas mágicas, son actitudes mínimas de cuidado. Sin embargo, la ambigüedad persiste. La Tlagyuelpuchi, en la tradición, es una figura que se maniobra entre lo humano y lo que no lo es. Los relatos no buscan satanizar a nadie, ni justificar la violencia inevitable. Hablan de un límite que se cruza y la vida que se deshilacha. En la memoria del pueblo, estas historias sirven para algo más que provocar escalofríos. Sirven para recordar que el cuidado es una práctica, que la palabra de un anciano puede contener más experiencia de la que una mirada joven piensa posible, y que la ausencia de explicaciones científicas no invalida el dolor que dejó una cuna vacía o la desaparición de un hijo. Mientras cerramos estos relatos, hay detalles que permanecen sin confirmar y que, sin embargo, no pueden ser ignorados. La cámara de Julián quedó como evidencia de una noche que no se puede recrear por completo. La nota rota en la que pidió que no lo buscaran con odio es un espejo de su desesperación íntima. Las huellas húmedas, visibles en algunos puntos del rancho de Julián, son recordatorios físicos de algo que pasó. La cuna con marcas en la madera en la casa de José es testigo mudo de una presencia que quedó en los bordes de lo comprensible. Lo que nos queda no es una conclusión científica, sino una suma de testimonios, voces que sangran, como suelen hacerlo las historias populares, que forman un mapa con zonas en blanco. ¿Qué le digo a quien me pregunta si creer en esto es razonable? Le digo que lo crea si un relato le atraviesa y le obliga a mirar su entorno con más atención. No porque la historia sea una verdad verificable, sino porque la experiencia humana tiene muchas capas. Hay hechos que la ciencia explica y otros que solo la memoria respalda. Las prácticas de protección, tijeras cruzadas, espejos volteados, ajos en la puerta, funcionan en la medida en que colocan límites simbólicos. No son garantías, ni sustitutos del cuidado real. No son tampoco instrucciones que se puedan convertir en una receta. Son lenguajes de una comunidad que ha aprendido a nombrar lo que los inquieta y a darle batalla con símbolos. Cierro con la imagen que abrió este relato. Una rendija, una niebla, una figura de blanco. Dos historias distintas, dos modos de enfrentar una amenaza que no fue explícita. En ambos casos, la elección de no tomar en serio lo mínimo, una advertencia, una ventana entreabierta, una figura a la vera del camino, terminó por costar mucho. La lección que circula entre las voces es sencilla y antigua. La atención a lo pequeño puede ser la diferencia entre la calma y la tragedia. Quizá no evite todo, quizá no salve de lo que no tiene nombre, pero sí nos recuerda que vivir en comunidad y escuchar las voces que vienen de más lejos que nuestro propio es un acto de prudencia. Si tienes una historia parecida, si una noche te despertaste y encontraste algo en la cuna, si una figura te miró en la niebla, cuéntalo abajo. Compartirlo no es alimentar el miedo, es ayudar a que otros presten atención a aquello que podría salvarlos de una rendija. Si te quedaste hasta aquí, suscríbete y comparte este video con alguien que viva cerca de caminos de niebla o que tenga a un bebé esperando. Hay costumbres que nacen de la necesidad de proteger lo frágil. Escucharlas no implica ceder a la superstición, implica aprender a cuidar. Y antes de apagar la luz esta noche, mira las ventanas. A veces lo pequeño decide por todos.